Listo. Bien, gracias. Nuevamente, buenas tardes. Nos encontramos para contar contar lo último que nos queda de esta parte del derecho. Y como ustedes habrán visto, el título de la clase o del tema a desarrollar es el derecho en la existencia humana. Dos puntos, Sergio Cota. ¿Por qué hacemos referencia a Sergio Cota? Yo he hecho algunas menciones al hablar de la antropología o cuestiones antropológicas y del derecho, pero ahora lo vamos a estudiar, a analizar con mucho más detalle. La primera vez que tuve contacto con la obra de Sergio Cota fue a raíz de la lectura, después de un periodo bastante largo, a raíz de la lectura del texto de Negri el Derecho, donde Cota es citado profusamente en varias oportunidades. Ustedes recordarán un concepto, una definición que, tomada de ese texto, al hablar del derecho, Negri refiere en una de sus citas cuando dice, atribuida a Cota, cuando él dice que el yo es en la medida en que es en relación. Esta es una de las ideas básicas, incluso de nuestra propia perspectiva, una definición de la que pueden extraerse muchísimas notas o muchísimos rasgos. Y es un autor interesantísimo, recientemente fallecido, finales del siglo que feneció. Es un autor interesantísimo porque, como ninguno, al menos de los que yo tengo conocimiento, ha sabido o enlaza el diálogo, la condición humana, con el derecho. Nosotros tenemos una muy buena percepción de lo que sea el ser dialogal o el ser dialógico, y también una muy buena percepción y desarrollo de lo que sea el derecho. Cota une magistralmente esas dos variables, y esto lo hace en varias obras. Yo subí a páginas virtuales un fragmento de uno de sus últimos libros traducidos, tiene prácticamente toda su obra traducida al castellano, que se llama ¿Qué es el derecho? Poco difícil subir el material, hay poco en PDF, pero selecciono ese capítulo porque me parece uno de los más importantes, forma parte de la obra del derecho. Tiene una vasta bibliografía. Entre los textos importantes está El derecho en la existencia humana, ¿Qué es el derecho? Las raíces de la violencia, es un libro breve, muy, muy profundo. En simplemente para ver la pertinencia de su obra respecto a los temas que nosotros contamos, en ese libro, Las raíces de la violencia, él hace un análisis del fenómeno de la violencia que nosotros hemos conocido a partir de desarrollar las relaciones sociales, y marca algo muy puntual. Dice, probablemente la violencia la compara y la contrasta con el derecho, y dice, probablemente la violencia que nosotros conocemos, porque violencia ha habido a lo largo de todas las épocas y todas las culturas, es mucho más resonante en la modernidad, y da lugar a lo que él llama, él habla de la metafísica de la subjetividad, y esa metafísica de la subjetividad tiene que ver con que, rompiendo, el ser humano ha roto los vínculos con los demás, y esta frustración que de alguna manera, tanto psicológicamente como empíricamente, se tiene que hacer notar en la existencia del hombre, no puede pasar inadvertida, que el hombre rompa con su propio molde, con su propia estructura. Dice, ha generado la violencia que sin parar se vive suscitando en nuestros días. ¿Por qué? Y esto era la referencia que quería hacer a la obra, a esa obra. Él dice,
ante la frustración que implica la rotura con los vínculos y ante ese malestar, el hombre moderno tiene como reacción el volver su ira, su enojo, su malestar, su angustia contra su semejante. Por eso la violencia originada desde la modernidad hacia acá, dice él, con gran acierto, ha sido una de las más, habría que hablar en tiempo presente, es una de las más cruentas y difíciles de soportar. ¿Por qué? Esa frustración que genera romper mi vínculo con el otro se devuelve luego hacia los otros en forma de agresión, etcétera, etcétera. Tiene otra obra muy importante que se llama Justificación y obligatoriedad de las normas jurídicas. Todo el trabajo, la labor filosófica de Kota ha girado alrededor, o en el intento de justificar la obligatoriedad del derecho. Es él el que dice, si nosotros no conseguimos desde el punto de vista del pensamiento, como juristas, explicar cuál es el fundamento del derecho, no tenemos nada. Es decir, el derecho se queda sin nada. Y esa es la crítica que él ha dirigía en sus obras contra las lecturas formalizantes que se habían adueñado del Estado de Derecho legislativo. Hoy estamos en un Estado de Derecho constitucional, algo adelanté en alguna de las clases pasadas. La diferencia entre el Estado de Derecho legislativo y el Estado de Derecho constitucional, que es el que estaríamos viviendo ahora, es, por supuesto, el intento de rehabilitar los valores, las exigencias éticas y la moralidad al plano de lo jurídico, que habían sido disimuladas en el derecho, en el Estado de Derecho legislativo y dando lugar a la impronta furibunda del positivismo como forma de entender el fenómeno jurídico. Como les decía, uno de los objetivos de Kota es justificar la obligatoriedad de todo el derecho y del ordenamiento jurídico. Es uno de los autores que, junto con otros, vienen de diversas corrientes, pero tienen algo en común. Intentan rehabilitar lo que se denomina, se llama filosofía práctica. Hay un intento en estos autores, al igual que Kota, como en otros, de diferentes escuelas. Voy a mencionar, hoy por hoy son clásicos, no todos comparten la misma filosofía, pero sí la misma preocupación. Por ejemplo, el estilo de Radbruch, más acá en el tiempo al estilo de Alexi, y por ejemplo en Italia Kota y en España otros autores como Jesús Ballesteros, Atienza y una importante cantidad de juristas, una nueva camada de juristas que se alzan o se rebelan contra el predominio de, como lo llamaba Héctor, el formalismo como modo de entender el derecho. Tendríamos que ver entonces rápidamente, ya que hablé de razón práctica, cuál es la novedad de este movimiento, que me animaré a decir Kota encabeza al menos en Europa. La novedad de este movimiento es precisamente rehabilitar la razón práctica. Pero no es una cosa nueva, no es que Kota descubre algo y autores que siguen su misma línea descubre algo novedoso, que antes el ser humano no había tenido en cuenta. No, la capacidad, la, la racionalidad práctica es tan antigua como el hombre. Ya los primeros filósofos griegos, sobre todo clásicamente Aristóteles, Platón y Aristóteles, marcaban esta racionalidad práctica. Cuando la racionalidad práctica que tenía que ver con cuestiones como el derecho y además básicamente lo moral se empieza a ocultar, empieza a perder fuerza precisamente en la modernidad. Porque acá hay algo paradójico. La modernidad para muchos implica como una especie de revolución, de resurgimiento de la razón, de la racionalidad, de explosión de la racionalidad. Sin embargo, esta explosión de la racionalidad que aparece en la edad moderna no es una explosión que abra todas las posibilidades que tiene el ser humano como ser pensante, sino por lo contrario,
rescata una dimensión que era secundaria hasta ese momento y oculta o desoye la racionalidad o la razonabilidad práctica. ¿Por qué? Porque los modernos ponen en valor y toman como exclusiva referencia racional del hombre lo que nosotros llamaríamos la racionalidad instrumental. Hay una diferencia entre la racionalidad instrumental y la racionalidad práctica. Los modernos ponen el acento en la primera. ¿Qué es la racionalidad instrumental? Precisamente aquella que funciona como un instrumento porque es la racionalidad que va de los medios a los fines. Para los modernos, la razón es lo más importante y es una sola. Y esta racionalidad implica la posibilidad de pasar de medios a fines. Cuanto o más racional es el hombre en cuanto descubre aquellos medios que le permiten con un bajo costo alcanzar el mayor beneficio. Ese mayor beneficio es lograr el objetivo que cualquier hombre, cualquier sociedad plantea como finalidad última. Uno podría pensar, perfecto, la racionalidad instrumental implica elegir los medios, la capacidad para elegir los mejores medios para obtener un mayor beneficio a un menor costo. ¿Y cómo seguimos? Porque hablamos de medios afines. Y ahí es donde se produce la quiebra, el ocultamiento, el rechazo de la razonabilidad práctica. ¿Por qué? Se ve arquetípicamente esto, como muchas de las cosas, arquetípicamente en Kelsen. ¿Por qué? Porque él dice, tenemos que parar en los medios, no podemos seguir avanzando, no podemos llegar a los fines. ¿Y por qué no podemos llegar a los fines? Dice Kelsen, es imposible que el ser humano, en uso o ejercicio de su razón, pueda determinar aquellos fines o finalidades que sería deseable lleve a la práctica a través de medios como el derecho. Fíjense, él corta el circuito de la racionalidad cuando tiene que pasar a los medios, a los fines, perdón. Corta el circuito de la racionalidad cuando tiene que pasar a los fines. ¿Se pueden poner de acuerdo los seres humanos en forma o de manera racional cuando se trata de seleccionar fines? Dice Kelsen, no. Hasta acá llega la capacidad humana. Los fines quedan afuera, quedan excluidos. Por supuesto, y esto lo vamos a ver con detalle en próximas clases, va a quedar excluido la justicia, porque la justicia es una finalidad, la justicia es un valor, es una exigencia moral. Según estos autores, los modernos y Kelsen, no somos capaces racionalmente de determinar esas finalidades. Esto va a ser el, podríamos llamarlo caldo de cultivo, atmósfera o capa profunda del movimiento positivista, la imposibilidad de conocer los valores. Técnicamente esto se denomina el no cognitivismo ético, de conocer, cognitivo, no cognitivismo ético, es decir, una corriente importantísima que surge en la modernidad y que todavía está hoy muy vigente, que se traslada a varios planos de la realidad humana, el pensamiento, el derecho, la economía, etcétera, que dice que el conocimiento ético le está vedado al ser humano. El único conocimiento que puede alcanzar es el conocimiento científico, es decir, aquel conocimiento que puede ser validado por la racionalidad instrumental, medios, por supuesto, con base o apoyándose decididamente en la empiria. Se corta entonces la posibilidad de decidir sobre los fines, pero acá hay algo que uno tendría que meditar detalladamente o haber meditado detalladamente en su momento, porque uno piensa rápidamente. Acuérdense, traigo a colación aquella definición de derecho que habla de que el derecho es una técnica de control social. Uno podría pensar, pero ¿y entonces qué pasa con las finalidades? ¿No existen las finalidades? ¿Somos puros medios? No, claro que existen las finalidades, pero si las finalidades se sacan del ámbito de la racionalidad, no por eso van a dejar de existir.
y hay fines. Y entonces, ¿qué pasa con estos fines? Uno podría pensar, ¿los pone el ser humano a esos fines? Sí, los pone el ser humano, pero ¿de qué manera? Racionalmente, no. Y entonces, esos fines se ponen a partir o a través del poder. Pero poner los fines a partir de a través del poder significa quedar librado a la decisión arbitraria del que detenta el poder político en miras de los propósitos, objetivos que éste se plantea. Y uno podría pensar, eso sería posible si se tratara de un poder unipersonal, si se tratara de un dictador, si se tratara de un tirano. Sí es cierto, pero también ese déficit puede aparecer cuando esos fines son decididos por muchos, porque precisamente los muchos, y esto hay que marcarlo a contrapelo de lo que se suele creer, los muchos o una decisión de muchos no la convierte en éticamente valiosa, porque esa decisión de muchos puede tener el peso del poder como dominio, es decir, la mayoría decide sobre la minoría. No estoy diciendo que esté mal que la mayoría decida sobre la minoría, estoy diciendo otra cosa y muy clara. La mayoría que predomina sobre la minoría con este dato no puede dotar de legitimidad a ninguna decisión, y mucho menos a una decisión jurídica. Sobre esto va a trabajar Cota, porque él va a decir, o esto es un intento de justificar la obligatoriedad o de explicar la obligatoriedad del derecho sin justificación. Después vamos a ver cuando analicemos el apartado que tiene que ver con la justificación de las reglas. Pero esto ya es importantísimo. Los fines los pone alguien, el que detenta el poder, y no pueden ser discutidos. Este es el quiebre que muchos no toman conciencia de la importancia de lo que ocurrió en la modernidad al hablar de derecho. Este quiebre es el que se transmitió como forma de aprender el derecho. Se enseñaba que el derecho era exclusivamente un medio, no se enseñaba cuáles eran los fines, cualquiera podían ser las finalidades, y las finalidades no podían determinarse racionalmente hablando. Pero entonces, ¿quién decide? La voluntad. Y ahí va a aparecer la voluntad del sujeto o la mera voluntad, agreguemos esto, la voluntad del sujeto, si quieren, para ser más gráfico, la mera voluntad. ¿La mera voluntad de quién? De quien detenta el poder político. Puede ser 1, 5, 50, 100, 200, el mecanismo que se les ocurra. ¿Saben cuál es el lema de los modernos? Anterior a Kelsen y por parte de Hobbes, que es el que Cota va a tratar y trata de combatir, el que dice que la ley es un acto de voluntad y que es la autoridad, no la verdad, la que hace las leyes. Hay un adagio latino, más o menos es así, autoritas no veritas facit legem, es decir, perdonen, no sería mi pronunciación, sino cómo hablar o parafrasear en latín, pero no es, concretamente dice esto, no es la verdad, sino la autoridad la que hace la ley. Este sintagma moderno es, eh, es terrible, porque si no es la verdad el que elabora la ley o la que elabora las leyes, ¿quién la elabora? El nudo capricho, la nuda voluntad, el nudo arbitrio de uno o de muchos, no interesa la cantidad. Insisto, la cantidad, y lo voy a repetir esto, la cantidad no mejora la calidad de lo que ya ha nacido mal equivocadamente. Y acá se va a plantear otra cuestión, al menos dejarla planteada, porque en este caso es contextual. No diría que todo tiene que ver con todo, pero el contexto siempre es fundamental cuando uno está explicando algo, que es lo siguiente. Acá está en juego el criterio con que vamos a poder o debemos identificar lo jurídico. Y acá también tenemos que seguir a Cota, porque dice,
Una cosa es considerar que el derecho es el resultado de la voluntad y por lo tanto entonces al preguntarnos cuál será el apoyo de ese derecho o de esa ley que es pura emanación de la voluntad de quien elabora, y la conclusión será la sanción o la coacción. Ahora, acá tenemos necesidad, acá no tenemos obligación, tenemos necesidad. ¿Qué implica necesidad? Necesidad implica fatalidad, pero ¿acaso no hablábamos del derecho como un producto de la libertad, el ejercicio responsable de la libertad? Si no tenemos libertad, tenemos necesidad, pero para tener libertad y una decisión moralmente responsable, entonces no podemos hablar de sanción o de coacción. Si queremos hablar de obligatoriedad, necesidad se contrapone en este caso, al menos desde el punto de vista de la elaboración del derecho, con libertad. El problema es delicado, ahora vamos a ver cómo lo trabaja Cota, pero es tan delicado, recuerden ustedes que yo en algún momento, hablando de los rasgos del derecho, traje a colación un autor importante que en los textos que analizamos al hablar del derecho, en uno de ellos se dice, hay autores que han intentado ir contra la coacción como rasgo interno inherente al derecho, pero no han completado todo el círculo, porque al momento de cerrar esa discusión entre coactividad y obligatoriedad, perdón, dejan intacta la coactividad o queda como un resabio del origen de la explicación. Y hay varios autores que hacen, uno podría pensar, se puede hacer una referencia equivocada a la coacción, porque claro, es Cota el que dice que hay una diferencia semántica en el lenguaje, que lo vamos a recuperar hoy nuevamente. Esa diferencia semántica en el lenguaje, dice Cota, tiene que ver con la etimología de la palabra imposición y de la palabra obligación. Uno podría equivocarse, hacer un uso distorsionado, erróneo del lenguaje, pero si le prestáramos atención al lenguaje y a la semántica del lenguaje, esto no podría ocurrir. Yo no podría decir que algo es obligatorio en función de que es una exigencia moral, porque semánticamente esto es contradictorio. Puede ser un error, puedo equivocarme, pero semánticamente es contradictorio hablar de que algo es coactivo en función de una exigencia ética. No, no, no. Semánticamente es un error profundo y esto lo marca Cota. Es un error profundo que tal vez tenga que ver con un deslizamiento equivocado en el uso del lenguaje de quien lo hace. Pero es peligroso porque, insisto, él dice, semánticamente son dos cosas diferentes. En algún momento dije, no puedo hablar de blanco y de negro y después decir que en última instancia el resultado es gris, porque gris no es blanco ni es negro, o es blanco o es negro, o es coactivo o es obligatorio. Porque además la coactividad tiene que ver con la necesidad y la obligatoriedad tiene que ver con la libertad. Y las exigencias éticas tienen que ver con la libertad, con la responsabilidad moral, no por algo Negri apoyándose de alguna manera en los textos de Cota dice, pensar que el derecho utiliza la coacción implica que se angosta nuestra determinación moral. Pero además está el Estado de Derecho, el contexto del Estado de Derecho. Y en el contexto del Estado de Derecho, que yo conté en clases anteriores de manera resumida, les dije, la explicación de la... Yo puedo hablar de la coactividad, incluso Cota habla de la coactividad, pero entendida como un elemento que le viene sumado peligrosamente al derecho del plano del Estado del poder, como lo hace Negri en el texto. Ahora, sin hacer esta disquisición, hablar de coactividad y obligatoriedad en el derecho
es precisamente caer en la confusión en el Estado de Derecho. Tal vez explicable en la generación de aquellos juristas que en algún momento fueron muy importantes, pero que estuvieron en el comienzo de esa generación que todavía no percibe muy bien esa relación entre Estado y Derecho. Esto lo cuento porque tiene que ver con el contexto. Y además para ser claramente consecuente con la expresión de Negri, cuando él dice la coactividad es la falsa obligatoriedad del derecho, que en el trabajo Estado de Derecho podría agregársele, es la falsa obligatoriedad del derecho que tiene que ver con los modos en cómo el Estado y el poder ha intentado siempre reforzar o poner en valor sus disposiciones. En este contexto, aclarado entonces lo que es la racionalidad práctica, la posibilidad de decidir racionalmente qué hacer, en el texto que yo subí a Cátedras Virtuales, Cota se pregunta sobre el derecho. Y él comienza diciendo que al hablar de derecho hay como una especie, para el hombre común, para el sentido para espontáneo, para lo cotidiano, hay como una especie de percepción ambivalente de lo que sea el derecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos, aunque no lo sepamos, estamos inmersos en el modo de vida jurídico, nos dice este autor. ¿Por qué estamos inmersos en el modo de vida jurídico? Porque hacemos desde siempre, entrecomillado, desde siempre, realizamos o tenemos o hacemos o generamos comportamientos que van a calificarse como jurídico, desde el más elemental, cotidiano y simple de comprar algo en algún lugar, comprar algo en algún kiosco, hasta el más simple y elemental de inscribir a alguien, un hijo que nace en registro civil. Dice, todos estos son comportamientos jurídicos, tienen relevancia jurídica. Tal vez quien se sube un micro y era la vieja usanza, pero digámoslo, vale, porque ese es el ejemplo que da Cota, y compra un boleto y viaja en el micro, está teniendo un comportamiento que lo mete en la vida jurídica y tal vez no lo sepa. Lo sabemos nosotros por haber estudiado Derecho, pero está inmerso dentro de lo jurídico. Dice él, inmerso en lo jurídico sin saberlo. Bien, estando inmerso en lo jurídico sin saberlo, el hombre común tiene dos actitudes ante el derecho. Una actitud que podríamos denominar, podría llamarse negativa, y una actitud que él denomina positiva. ¿Cuál sería la actitud negativa? La actitud negativa, una primera percepción del derecho, es la de verlos como algo que nos genera limitaciones a nuestra libertad, que nos genera prohibiciones, o por otro lado, que nos exige que tengamos que hacer algo. Muchas de las veces, y esto es cierto, aunque esto no nos guste, no estemos de acuerdo, no nos parezca conveniente, esto parece como una especie de encerrona. El derecho aparecería como algo que está por fuera de nuestra propia vida, que nos impone las más de las veces prohibiciones y muchas veces, también las más de las veces, en ocasiones, nos exige hacer algo o nos impone o nos combina a hacer algo que no querríamos hacer. Esto es lo que usualmente se conoce, dice él, como derecho objetivo. El derecho objetivo sería una finísima red de prohibiciones y de mandatos, pero que estarían por fuera del sujeto. Es cierto, esta es una de las visiones, no solamente es una de las visiones más comunes cotidianamente para el no entendido de derecho, sino también es una de las formas de presentar el derecho más comunes. Recuerden ustedes, cuando se habló de el hombre y el derecho,
y se habló de los valores y la cuestión ética y la ambigüedad, que Negri en el texto dice que había dos maneras de entender al derecho con sentido negativo, y una de estas era la teoría, muy brevemente contada, la teoría que él señala. Claro, el modo que él señala de entender el derecho es un modo negativo, como el que está contando Cota, como esta percepción que dice el ciudadano común suele tener del derecho. ¿Mm? ¿Cuál es esta percepción? Insisto, muchísimas prohibiciones y muchísimas imposiciones. Habría que destacar también que también esto ocurre muchas veces en la moralidad, o en lo moral, no solamente en lo jurídico. Diría, tal vez la raíz más profunda lo tenga en la moralidad o en lo moral. Tenemos una manera de entender lo moral muy hija o heredera de lo moderno, que ve lo moral simplemente como un conjunto de restricciones, de prohibiciones e imposiciones. Esto es muy hijo o hija de la modernidad, la manera de entender lo moral y lo jurídico. Pero también habría una faz positiva, dice Cota. También para el hombre común hay un aspecto incluso que él reivindica más que el primero. Y tiene que ver con que siempre, siempre o permanentemente, cuando vemos perjudicada, disminuida, dañada alguna facultad o algo que queremos hacer o algo que suponemos que podríamos hacer y se nos conculca, se nos impide o se nos amenaza, inmediatamente decimos, esto no puede ser así, yo tengo derecho a tal cosa. Pero esto que están haciendo no es correcto, porque mi derecho, esta fase es la del derecho subjetivo, que por supuesto es la que aparece tratando de reivindicar algo cada vez que nos sentimos perjudicados. Inmediatamente levantamos el dedo y decimos, no, no hay derecho, mi derecho, no, yo tengo derecho. Esta fase aparece como más, si se quiere, agradable que la primera. Sin embargo, es contradictoria en relación a la primera. Acá habría, me parece importante también, destacar algo. Hay un autor, un filósofo del derecho argentino, de orientación realista, otomista, que se llama, creo que todavía vive, Carlos Mazzini Correa, que tiene un trabajo interesante donde dice que en la edad moderna se ha producido una especie de confusión respecto a lo que puede significar, o sea, el derecho subjetivo, porque muchas veces, o de hecho existe una tendencia muy fuerte de pretender convertir en derecho subjetivo algo que se corresponde exclusivamente con mis deseos, con mis intereses, con mis puntos de vista. Y es cierto, la finura en la percepción de este autor marca algo que a veces pasa desapercibido, pero que si uno presta atención, sobre todo tiene que ver con los reclamos, muchas veces se reclama en función de mi derecho y lo que se está reclamando es exclusivamente algo que tiene que ver con el propio interés, con el propio punto de vista, con los propios deseos. Y a veces eso que tiene que ver con mi propio interés, mi propio punto de vista, mis propios deseos, lo que a mí me conviene, se universaliza, cuando en realidad no debería universalizarse, porque como dijimos en algún momento, el derecho tiene que ver con prerrogativas que le corresponden a todo el universo de sujetos. Y en consecuencia, no está cercano a mis deseos, a mis gustos, a mis propios intereses. Por lo contrario, todo lo que tiene que ver con mis deseos, mis gustos, mis puntos de vista, mis propios intereses, están por fuera, son diferentes, distintos al derecho y a la moral. Por eso tenemos intereses, por eso hablamos de puntos de vista o intereses prudenciales que tienen que ver con lo que a mí me pasa y que son intransferibles,
intereses jurídicos e intereses morales. Hay como una especie de gradación, Hay intereses que se llaman prudenciales, todo aquello que tiene que ver con mi propio modo de vida. Aquellos intereses jurídicos que son más universalizables, que tienen que ver con el universo de personas, y los intereses morales, que además son más importantes, o los valores morales, y prevalecen sobre los puntos de vista prudenciales y sobre lo meramente jurídico, si hablamos de meramente jurídico como algo ligado a lo formal. ¿Qué hacemos? Se pregunta este autor, ante esta discordancia. Él dice, algunos eh, dicen que para evitar esta contradicción habría que quedarse con uno de los dos términos. O decir que el derecho es exclusivamente la dimensión objetiva, o decir que el derecho es exclusivamente la dimensión subjetiva. Entonces se terminaría el problema. No hablemos más de derechos subjetivos. Si a algunos les gusta que el derecho sea exclusivamente derecho objetivo, o reglas u órdenes o mandatos, y otros dicen no hablemos más de las reglas, liberémonos de las reglas y quedémonos con los derechos subjetivos. Claramente Cota indica que esta contradicción profundizaría el problema. ¿Por qué? Porque en definitiva un derecho subjetivo solo existe en función de que hay una regla que lo indica, y las reglas solo existen en función de que hay un derecho subjetivo que tiene que ser protegido. Es decir, derecho y obligación se llaman, se convocan recíprocamente. Por lo tanto, no podría haber, sería una quimera, la falta o la inexistencia de un derecho objetivo, y si solo hubiera derechos subjetivos, esto implicaría hacerlos incompatibles, imposible de compatibilizarlos con las pretensiones de los otros. Precisamente el derecho objetivo tiene como finalidad compatibilizar cada uno de los derechos subjetivos de los que forman parte del universo de seres humanos. Por eso tienen que integrarse, tienen que complementarse, tienen que entenderse, pero hay que dar un paso más para entender realmente qué sea el derecho. Este sería el punto de partida, entender que para el hombre común, para la persona común, la percepción del derecho para nosotros en algún momento, nosotros nos estamos formando en derecho, pero seguimos siendo seres o personas comunes, y que tenemos muchas veces la misma percepción del derecho como algo que se nos impone, que está fuera de nuestra realidad, o como algo que nos salva, que nos defiende o nos protege frente a otros. Habría que dar un paso más para intentar determinar qué es el derecho. Y para dar este ulterior paso, Cota dice, vamos a ver cómo desde el punto de vista teórico o científico se analiza el derecho. Va a hablar de causas. Para llegar al meollo de lo jurídico, hay que hablar de 4 causas que explicarían el derecho. La primera causa es lo que él denomina la causa morfológica, o la pura forma del derecho. Porque ¿qué hacemos los seres humanos cuando intentamos conocer algo? Dice el autor. Lo primero que hacemos cuando intentamos conocer algo es tratar de describirlo. Cualquiera sea el objeto que intentemos conocer, lo primero que hacemos es describirlo. Por eso él denomina a la primer causa, o al primer paso en la investigación de lo que es el derecho, la causa morfológica o la forma. Lo describimos. ¿Y qué sería el derecho en una descripción formal o morfológica? Sería lo que él llama, cuando contrapone ambas lecturas del iniciado, el derecho objetivo. Sería una ley promulgada y elaborada por el órgano de la función legislativa. Esta sería la forma del derecho. Él habla de ley
porque es la forma del derecho que más conocemos. No tenemos que olvidarnos que en algún momento fue importantísima la costumbre, pero hoy por hoy, es mejor referirnos en términos de ley. Morfológicamente sería entonces un hecho, que es elaborar una ley, que es promulgarla, hacerla conocer a los efectos de que sus destinatarios la cumplan. Esta sería la causa morfológica, pero no satisface esta descripción, dice Cota, porque usualmente usa una imagen que tiene que ver con el estudio de por ejemplo, de un organismo unicelular. Él dice, no nos vamos a contentar con, mirando en un microscopio, ver la superficie de la célula. Vamos a tratar de llegar a su núcleo internamente, ampliar el aumento del microscopio para descubrir qué, para descubrir su estructura. Dice Cota, no nos agotamos en esto, tratamos de saber cuál es su estructura. ¿Y cuál sería la estructura de la ley promulgada, dictada por el Poder Legislativo y que tiene que ser obedecida o cumplida? La estructura es la de una norma o prescripción sancionatoria. Fíjense, el contexto, para entender esto, el contexto es el Estado de Derecho. Las palabras de Cota son contextuales. Todo lo que él está contando lo está contando en el contexto del Estado de Derecho. Él dice, estructuralmente, una ley es prescripción sancionatoria o norma sancionatoria. Se determina tal comportamiento y si ese comportamiento no se realiza, esto trae aparejado una sanción. Esta sería la estructura de la ley o la estructura del derecho. ¿Qué pasa con esto? Va a marcar algo que es difícil de superar y que es un error, un profundísimo error. Dice Cota, la mayoría o la casi totalidad de los juristas se quedan o llegan hasta acá. No se animan a dar un paso más, porque dice él, esto notoriamente como respuesta que intenta establecer que sea el derecho es insatisfactoria. Sin embargo, dice él, esto es lo que hace la ciencia del derecho. Acá hay otra cosa muy importante, muy lúcida de Cota. Él dice, esto lo hace la ciencia del derecho. ¿Qué hace la ciencia del derecho? La ciencia del derecho se limita a describir cuáles son aquellas leyes que conforman o normas que forman parte de un ordenamiento jurídico. Y llega hasta ahí. Ante la requisitoria de no sería posible ir un poco más lejos, alcanza simplemente con la descripción, alcanza, y que esto se llame ciencia del derecho. Y dice él, se han dado dos respuestas. Una tal vez mejor que la otra, pero las dos notoriamente insuficientes. La primera es la que dice que hasta acá puede llegar el científico del derecho, que no puede seguir avanzando y que se intenta saber si el derecho es algo más, esto o a esto tiene que dedicarse o deben dedicarse otras disciplinas. ¿Qué disciplinas? Sociología, la economía, la política. Pero fíjense, si queremos hacer esto, nos tenemos que ir del derecho, tenemos que salir del derecho, tenemos que ir al ámbito de otras disciplinas. ¿Quién hace esto? ¿Quién propugna esto? En primera instancia, Kelsen. Dice, la ciencia del derecho no puede sino limitarse a la descripción y todo lo demás
queda librado a otras disciplinas. La crítica que le hace Kota es, por un lado, la insuficiencia, la pobreza del planteamiento, sobre todo porque hoy en día se habla de interdisciplinariedad. Una de las grandes conquistas del conocimiento de las ciencias humanas y sociales es la interdisciplinariedad. Es decir, que un fenómeno tenga que analizarse o pueda analizarse bajo distintos prismas, sobre todo si ese fenómeno se corresponde con más de un dato o rasgo de la realidad que nos circunda. Y sabemos que el derecho se corresponde con fenómenos, en última instancia están interconectados, como son lo jurídico con lo ético. Por lo tanto, el derecho tendría que ser conocido en una amalgama que involucre a lo jurídico y a lo ético. Pero además da lugar a una dicotomía típica de la modernidad, y esta dicotomía nos dice que una cosa es el derecho que es y otra cosa el derecho que debe ser. Esta dicotomía, ¿se acuerdan cuando hablamos antropológicamente del ser humano? Y siguiendo López Quintás dijimos que uno de los grandes males de la modernidad era haber distinguido, distinguir, separar y no volver a unir. Acá ven una dicotomía clara, una separación clara, que después no vuelve a unirse. Y las cosas quedan separadas, como si fueran distintas, contrapuestas, opuestas o con un origen disímil. ¿Qué es el derecho por un lado y qué debería ser el derecho por el otro? Y esto me parece importantísimo, porque si yo acepto esta distinción entre qué sea el derecho y qué es lo que debe ser el derecho, voy a aceptar ese divorcio entre lo que es y lo que debe ser, entre el ser y el deber ser, el divorcio, porque ser y deber ser son elementos, rasgos de la realidad que no deben separarse, que no deben oponerse al punto tal, al estilo de las teorías clásicas, que convierten al ser exclusivamente o puramente en extensión y al deber ser en algo que tiene que ver con la voluntad de quien lo establece. Por ejemplo, el estilo kelseniano, cuando Kelsen dice que la norma es un acto de voluntad destinado a inducir el comportamiento de aquel a que se dirige. Claramente, voluntad en su máxima expresión, claramente despojada de toda connotación moral. ¿Y por qué digo es importante? Porque cuando calificamos algo como jurídico, a la ley, ¿cuándo la calificamos como jurídica? Cuando la ley ya está elaborada, promulgada, establecida y lanzada a la calle para ser cumplida, o antes de la elaboración, de la promulgación, de la deliberación y de su lanzamiento a la calle para que se cumpla. Si aceptamos esta dicotomía, la calificación es la segunda, o la realidad es la segunda. La ley, por el solo hecho de ser ley, es jurídica. Y entonces es jurídica, pero puede haber leyes que siendo jurídicas sean justas o injustas. Prestemos atención a esto. La ley, por el solo hecho de haber sido elaborada, es jurídica. Se da esta respuesta. Y entonces, ¿qué lugar queda para las leyes justas e injustas? Queda un lugar, en la medida en que entendamos que una ley puede ser justa o injusta y no por esto deja de ser jurídica. Ese es el gran problema de la modernidad, el gran problema del derecho moderno, el gran problema de un conocimiento jurídico equivocado. Una ley es jurídica, luego puede ser, a veces pasa, no se sabe, o depende de qué, justa o injusta. Mi voluntad puede determinar como contenido de la ley algo marcadamente discriminatorio,
pero es jurídico. Después, por eso la distinción, el derecho que es del que debe ser. Y el que debe ser es una discusión posterior. Es una discusión que habrá que zanjar o no después, pero después, si esto es cierto, la ley jurídica puede ser manifiestamente injusta y tener que ser cumplida porque está acompañada de sanciones. Esto es lo que hay que pensar. Por eso la calificación de jurídica no puede ser previa al acto o al hecho de elaborarla, promulgarla y tirarla a la calle. Profe, Sí, es como cuando muchas veces uno quiere, sí, declararla inconstitucional, pero no porque después dice no, pero es constitucional porque fue elaborada y fue promulgada, o sea, se hizo todos los procedimientos para que entre en vigencia, pero en realidad el contenido es injusto. sí, porque en este caso nos estaríamos adelantando, pero va en línea de lo que Cota va a intentar argumentar o justificar, que es lo que él llama la obligatoriedad sin justificación. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a volver a lo que está comentando, que es bastante pertinente, pero me quedaría marcar dos o tres cosas. Sí, sí, existe un intento de determinar la obligatoriedad del derecho sin justificarla. Esta es la lectura tradicional, o era la lectura tradicional. Digo, era la lectura tradicional, pero tal vez siga formando parte del contenido oculto, sublimado o no explicitado de cuando se enseña derecho. Obligatoriedad y justificación va a decir Cota, ahora lo voy a contar en lo inmediato, van de la mano. Pero también ha habido intentos de explicar la obligatoriedad sin justificación. ¿Mm? Por ejemplo, el tema, el tema de la referencia a la coactividad. La otra posibilidad, dijimos que había dos. Una, que se encarguen otras disciplinas. Esto sería una cuestión de política jurídica, de moralidad, de sociología, por fuera del derecho, por fuera. Otra, más fuerte, también sostenida por el autor más emblemático, es la que dice, no se puede decir nada sobre este tema por fuera del derecho, porque ahí nos vamos a meter, ahí nos vamos a meter en la ideología, ahí nos vamos a meter en cuestiones que no son empíricamente demostrables y por lo tanto le vamos a retasear al derecho lo que el derecho como tal tiene de importante y quienes lo investigan lo confirman, que es ser científico, porque ser científico implica atenerse a aquellos hechos que pueden ser demostrados o que son empíricamente demostrables. Presten atención a Profe, esto. profe, Sí, déjame que ¿puede ser termine, un ejemplo? déjame un segundo que quiero terminar esta idea, perdón, un segundo que termine esta idea y te escucho. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo demostrable? Lo demostrable es un hecho que es cranear una ley, votarla, que es un hecho, promulgarla, que es un hecho, y lanzarla a la calle para que se cumpla, que es un hecho. Todos estos son hechos. Según la ciencia moderna, un hecho que puede ser demostrado y ser verificado empíricamente hablando es real, es cierto y es racional. Por eso la ciencia del derecho se limita exclusivamente, con excepciones, a describir esto que es un hecho, que luego se califica como jurídico. No se olviden, gente que camina, gente que se mete en un lugar cerrado, gente que se sienta, gente que habla, gente que levanta la mano, todos estos son hechos. Hechos puros o si se quiere concediendo hechos institucionales, pero el hecho institucional no es más que una etiqueta que se le pone a un hecho puro. Todos estos son hechos. En consecuencia, solamente estos hechos pueden considerarse objeto de un estudio científico. El resultado final
es levantar la mano o apretar un botón y que una ley se apruebe, que es un hecho. Hasta acá llega la ciencia del derecho y hasta acá llega la explicación o la demostración o el demostrar lo jurídico. Dice Cota, no, no es satisfactoria esta respuesta. Describir algo indicando qué es no implica el porqué de eso. Sí, te escucho. Perdóname que quería cerrar con esta idea. No, me venía a la mente, por ejemplo, aquellas normas que son cuestiones políticas no justificables, ¿sí? Que no tienen razón de ser, ni siquiera la tengo que justificar jurídicamente. Por ejemplo, el indulto. Las cuestiones políticas no judiciables fueron una manera de retasear que los jueces intervengan en determinadas materias o cuestiones. Yo no recuerdo muy bien y la fuente sería arrastrable, pero porque precisamente su función, básicamente casi toda su vida fue la de ser juez, hubo unos comentarios o unas palabras muy claras hace muchos, muchos años de Héctor, que él decía que las cuestiones políticas no judiciables eran algo que iba en contra del derecho, porque precisamente era una manera de retasear la posibilidad de que los jueces interviniesen sobre Eso, cuestiones profe. que tenían que ver con lo El, social. el estado Eso de sitio también. tiene que ver con los actos de gobierno, ¿no? Que después se habló de actos institucionales y toda la evolución jurisprudencial, ¿no? Sí, es una cuestión delicada porque hasta qué punto, y además que se ha generado, esto tiene que ver con un debate, no podemos entrar en él, pero que puede ser interesante, y que ha venido de la mano de si lo político es judiciable, si lo judicial no es político, si judicializo la política, si politizo lo judiciable, y las dificultades que tienen que resolver esto es si hay un límite, hasta dónde llega este límite. Más allá de que el debate es interesantísimo, tiene mucho que ver con lo que estamos contando, pero no lo podemos agotar y es difícil entrar. Me parece importante y relevante el ejemplo que pones, porque claramente es un retasear la posibilidad de que el derecho intervenga. Claro, ojo, el que retasea la posibilidad de que el derecho intervenga no es el derecho, porque el derecho no tiene vida propia, el derecho se incorpora en personas de carne y hueso y precisamente determinar una cuestión política como política y no judiciable fue realizada por jueces. ¿Mm? El No estado es de sitio una, no no es lo es mismo. una figura que, no es una figura que venga del legislador, es una figura a la que en alguna oportunidad, en épocas sombrías para la República Argentina, pero también en épocas no sombrías, da lo mismo, tiene que ser lo mismo para ambas, nos hemos excusado de no intervenir cuando ha habido muy graves violaciones. Sí, el estado de sitio marca otro problema, que yo lo conté en la clase anterior. El estado de sitio marca, y por ejemplo, esto también se discutió, lo discutimos muy intensamente en una clase en la que estábamos hablando como ejemplo, teníamos como referencia los decretos leyes. Son dos cosas diferentes, pero son álgidas. Porque en definitiva, el estado de sitio es meter el poder dentro del derecho, dentro de la casa del derecho. Es decir, es como dormir con el enemigo. La famosa película Durmiendo con el enemigo, no nos damos cuenta y estamos durmiendo con el enemigo. Tenemos al enemigo metido en la propia casa, estado de sitio. Y otra cuestión muy problemática es el decreto ley. Porque el decreto ley es una ley unipersonal. Si vamos a la etimología y si no queremos, si tal vez no nos parece demasiado el valor o la referencia doctrinal de Cota, pensemos en Wittgenstein, uno de los filósofos analíticos contemporáneos más importantes.
que se dedica o se ha dedicado al estudio del significado, de la lingüística, de la etimología y de las palabras. Ley unipersonal. Es como decir que uno puede ir al mismo tiempo caminando hacia la derecha y hacia la izquierda. Es imposible ir al mismo tiempo caminando hacia la derecha y hacia la izquierda. O voy hacia la izquierda o voy hacia la derecha. Y el mismo Negri habla de la ley unipersonal como un sinsentido. Y este es el decreto ley. ¿Cuál es la génesis del decreto ley? La génesis del decreto ley es elaborar una regla que se supone debe ser elaborada por toda la comunidad y la elabora el que detenta el poder político. Y el que elabora esa regla, que es el que detenta el poder político, lo hace subrogándose a la voluntad, no digo general, porque eso también es una ficción, el término voluntad general, acuñada entre otros por Rousseau, es una ficción, sustrayéndolo a la decisión de la comunidad. ¿Por qué? Generalmente el motivo que no se muestra, sino que se oculta, o el pensamiento que está dentro de esto, es lo que se llama paternalismo. Hay un paternalismo jurídico y un paternalismo moral. Ustedes ya podrán identificar rapidísimamente por qué se habla de paternalismo. Aun cuando sea una afirmación dentro de una estructura androcéntrica, patriarcal y machista, lo del paternalismo, porque no habla de la madre, sino habla del padre, en realidad refiere a cosas que pasan. El paternalismo es aquello que hace uno cuando es padre y sus hijos son de muy corta edad. Les dice qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no deben hacer, les marca el camino, aún con la salvedad de que si restringe algo, esto se supone que es en bien de ese hijo y el hijo así lo toma. Esto me hace acordar a la ideología de la comunidad abstracta, porque no es posible que mi padre tome una medida que no me favorezca o me perjudique. Si hoy tengo que tragar saliva, será porque el día de mañana esto va a devenir en un beneficio. Esta es la ideología del decreto ley. Por eso se habla de paternalismo jurídico y paternalismo moral. Pero los decretos leyes forman parte de la Constitución. Son supuestamente un instrumento de derecho. Durmiendo con el enemigo. Tal vez, y esto no me conforma, no me contenta, no lo digo con un tinte fatalista, ni resignado, ni superador, ni nada que le parezca. Tal vez estemos durmiendo con el enemigo porque estemos confundiendo el amigo con el enemigo. Por eso la importancia de los decretos leyes. Sí, había alguien que quiso comentar algo Sí, y yo, te escucho. Sí, sí, te que iba a escucho. esto, que me parecía que tanto cuando la Corte dice que es una cuestión política no judiciable o cuando el Poder Legislativo, mediante un procedimiento constitucional, da valor a estos decretos, que serían leyes unipersonales, es como una forma encubierta de avalar aquello que no estaría tan bien y entonces la Corte, el Poder Judicial dice, bueno, me abstengo, esto no me corresponde, pero en cierta forma avala, y el Poder Legislativo lo avala como diciendo, bueno, esto lo vuelvo constitucional. Es como avalar aquello que está mal. Sí, claramente, por eso les decía, es una forma de retasear la intervención del derecho. O es una forma, digámoslo de esta manera, es una forma de retasear la justicia, pero acá tengamos cuidado y hablemos eh, con propiedad, en mi caso. El Poder Judicial o los funcionarios que integran el Poder Judicial retasean la justicia que tiene que ver en una cuestión en la donde están involucradas personas de carne y hueso. Entonces, hablando con propiedad, el Poder Judicial, estructura de poder conformada por funcionarios que tienen que resolver con justicia,
utilizando las palabras con propiedad, le retasean o retasean la justicia porque aparece, porque acá tenemos un problema que no vamos a poder resolver. En algún momento se resolverá, no lo vamos a poder resolver acá. Pero por ahí es importante que lo detectemos. Acá tiene que ver con, aparece una división de poderes, de funciones que es bizantina. ¿Qué significa bizantina? Bizantino es algo que en algún momento pudo haber sido importante, necesario, pero que con el paso del tiempo ya no lo podemos seguir viendo, tomando, interpretando como lo tomamos o lo interpretábamos siglos atrás. La división de poderes muchas veces aparece como una cuestión bizantina. Si fuese la división de poderes o se siguiese considerando como se consideró en su momento, tendríamos un grave problema los que estamos contando el derecho en este momento. ¿Por qué? Porque la noción bizantina de división de poderes dice el legislativo legisla, el ejecutivo manda y el judicial aplica. Ya estamos en un problema. Porque si dame un segundito, porque si el legislativo legisla y el judicial aplica, entonces caemos en lo que en algún momento era importante, era valioso, tenía su razón de ser, pero ya todo está un poquito perimido. Era que el juez es el que pronuncia, es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O somos partidarios de que el juez es la simple boca que pronuncia las palabras del legislador y que elabora la ley, o hablamos como dice Negri, el juez es el curador o protector del derecho. Entonces, si es el curador o protector del derecho, claramente tiene que marcar el alcance de la ley. Y no decir, no, esto es una cuestión política, esto es exclusivamente de un compartimento estanco del que gobierna. Yo no me meto. Es una cuestión muy interesante y muy contextual, ultra, super contextual del derecho, porque está en juego la obligatoriedad de la justificación del derecho. No puedo mirar para otro lado o decir que es una conversación afuera o que es político o que tiene que salir del ámbito de la facultad del derecho. No, para meter al derecho dentro de la facultad hay que abocarse a estas cuestiones que son álgidas, donde se pone en juego el sentido y la finalidad última del derecho y la justicia. No son cosas que están por afuera, que hay que mirar horrorizadas porque se mezclan con lo político. No, porque entonces estamos mirando para afuera, que es lo que quería Kelsen, que de hecho seguimos mirando muchas veces para afuera. Sí, te escucho. ¿Sabes que todo esto, ¿no? Muchas veces lo que pasa acá, que en estos roles, ¿no? Que tienen que, tanto los operadores judiciales como en el poder legislativo, como en el poder, en el poder ejecutivo, lo que pasa es que para mí, ¿no? Hay una falta de ética, de moral, muchas veces, profesor, porque lo que pasa acá es que cuidan más que nada el puesto político, ¿no? Por ahí saben incluso que están sancionando leyes que son perjudiciales para la sociedad y sin embargo es como que practican una demagogia, un populismo, diciendo, bueno, le damos a la plebe lo que quiere, pero si estudiamos la ciencia, si aplicáramos la ciencia, sabemos que esto le va a ser perjudicial a largo o a mediano plazo, pero sin embargo falta esto, ética, moral, de decir, no, hay que tratar de hacer lo que sea bueno para la comunidad, ¿no? Para la sociedad. Y sin embargo, no, prefieren cuidar su puesto de trabajo, profesor. Ahí radica mucho el problema también, ¿no? Sí, hay un divorcio, esto lo contaba Negri en el trabajo del derecho en el Estado de Derecho, hay la tendencia a divorciar lo moral de lo jurídico. Hay un marcado intento de divorciar, de separar lo moral de lo jurídico, es decir, la moralidad del derecho. Igual, para cerrar esta cuestión y seguir con las causas, igual te diría lo siguiente. Todo es parte del mismo problema. Yo no considero, no calificaría, por ejemplo, si yo
postulara esto que hoy estoy considerando como negativo, yo no me identificaría como alguien de mala fe. Simplemente me calificaría como alguien que está confundido o equivocado respecto de lo que sea el fenómeno político y el jurídico, de lo que sea el derecho y la ley. No me calificaría negativamente o de mala fe si apoyara este divorcio entre lo moral y lo jurídico. Simplemente me consideraría, si pudiera verme de afuera, cosa absolutamente imposible, nada más y nada menos que producto de una confusión, enorme confusión, que vamos a padecer durante muchísimo tiempo y que seguimos padeciendo. Esta confusión de niveles, confusión de ámbitos. En algunos casos, esta confusión es propiciada, multiplicada y reforzada porque que el común en la confusión se equivoque y tal vez pueda o no obtener réditos, no significa que quien fogonea la confusión y que tiene que ver con el status quo establecido no obtenga rédito o se vea favorecido en algo que el común no nos vemos favorecidos. Seguimos Bueno, pero por teniendo... eso se genera la confusión, o generan la confusión, con ese fin, con ese interés. Intereses propios, digo, ¿no? De quienes detentan, Sí, de quienes están en el poder. Profe, volviendo, claramente, pero la ganancia no va a ser nunca nuestra del común, sino la ganancia va a ser para los detentadores del poder Exact- político. Sí, Exactamente. profe, profe, volviendo a lo que usted había dicho al comienzo, sí, que una persona común se ve atravesada todo el tiempo, haga lo que haga por el derecho. Y entonces, cuanto más todas estas cuestiones que son, sí, más bien del poder político y todo esto, no puede ser que se mire para el costado. no, pero por eso les decía, es una cuestión difícil y compleja. Un paso adelante sería, un paso importantísimo sería entender qué sea el derecho. Después, claro, la bronca, la frustración, la resignación, el de darnos cuenta que se han hecho muy mal, se ha elaborado muy mal al derecho y que tal vez no vamos a poderlo cambiar con un pase de magia y volver para atrás. No, tenemos que contar con todo lo malo que se hizo, con todo lo malo que se sigue haciendo y a partir de ahí intentar generar una modificación. No hay posibilidades de magia, es algo tan simple, tan sencillo. Me acuerdo una frase, no una frase, un párrafo en un trabajito que David había hecho sobre la ley, no recuerdo exactamente el nombre, no voy a hacer esfuerzo por hacerlo porque se me va a ir la idea, y él decía algo, él se ponía, por ejemplo, en la piel del legislador y decía algo así decía, cuando alguien tiene que elaborar una ley, sabe que tiene poder para elaborarla, pero al elaborarla tendría que hacer un ejercicio que sería el siguiente, olvidarse de que tiene poder, pensarse como una persona común, común, y además, al elaborarla, pensar primero qué pasaría si él tuviese que ser el primero en cumplirla. Esto que es tan sencillo, tan diáfano, pero que después cuando uno intenta ver si esto se puede llevar a la práctica es tan difícil, es clarísimo. Olvidarse que se tiene poder y pensarse como el primero que tiene que cumplirla. Y dice él, cerraba, me acuerdo, cerraba diciendo, solo si después de hacer esto sigue estando conforme con la ley, votarla, levantar la mano, proponerla o sacarla a la calle. Es tan simple, pero tan difícil. Es clarísimo, es tan simple, pero tan difícil. Tal vez
suene utópico, pero ojo, no utópico como fantasía, utópico como algo que pueda llegar, que tal vez llegue, no en su máxima expresión, pero no utópico como fantasía. No es lo que quería marcar Negri en el texto, utópico como algo fantasioso. ¿Mm? O al menos no utópico en el sentido platónico de la palabra. Estoy obligado a hacer esta distinción. Si no hago esta distinción entre utópico en el sentido platónico y utópico en el sentido que le contaba el texto Negri, si hablo de utópico puede parecer como fantasioso. Es una posibilidad que puede alcanzarse y será el resultado de la concientización. Me faltan las dos causas. Voy a tratar de cerrar esta idea. Me falta el cierre del camino, o por lo menos contar lo que ustedes tienen como material. Él dice, y entonces, causa formal, morfológica y estructural no bastan, que es lo que hacemos frecuentemente. Dice, describimos, pero describiendo algo no se explica el porqué de ese algo. Hay que ir al porqué. Y ahí aparece la causa final, dice Cota. Va a aparecer la causa final. Nos vamos a tener que preguntar por el fin o por la finalidad del derecho, de cualquier objeto que conozcamos. ¿Mm? Reitero, remarco esto, porque es importante. Él dice, si pregunto sobre qué es el derecho, no me puedo conformar describiendo. ¿Mm? Perdónenme que haga, se me viene a la cabeza esta analogía. La manera enciclopédica de enseñar el derecho en las facultades ha sido prácticamente o casi siempre esta: describir qué es el derecho positivo, describir cuáles son las normas, describir la dimensión formal y estructural, pero nos quedamos ahí. Yo puedo saber qué es el derecho si mi formación enciclopédica, si me tiran toda una biblioteca y toda esa biblioteca describe lo que sea el derecho. Ahí pueden encontrar una explicación. Ahí podríamos encontrar una explicación de por qué, por ejemplo, entre otros tantos desatinos, muchos jueces se excusan de resolver o se han excusado de resolver bajo la égida de las cuestiones políticas y no judiciales. Ahí podría haber un punto de partida para entenderlo, que no lo agotaría, por supuesto. La causa final. ¿Cuál es la causa final? La causa final sería, dice él, estaríamos todos de acuerdo en pensar que el derecho se elabora para generar un orden y una convivencia socialmente hablando. Sí, estaríamos de acuerdo en que esa sería la finalidad del derecho. Esta es la causa final. Conocemos algo por la finalidad que nos hemos propuesto. ¿Cuáles son los fines? La finalidad. Y él dice, podemos decir, establecer y mantener el orden en la convivencia social. Pero no se agota, no se cierra ahí la explicación. Él dice, sin embargo, tampoco alcanza para entender qué es el derecho como fenómeno incrustado en la existencia humana. Hay que ir a una última causa, que él denomina causa originaria. Y esto, estoy buscando un calificativo adjetivo para... Esto es impresionante el cierre, ¿sí? No, porque hoy me pareció escuchar que había dicho que eran 4 causas y ahora me estarían quedando 3. Tenemos Y 3, hasta ahora Lo mismo. hemos visto 3, que son la causa Morfológica, formal, la estructura, forma, esa es una. La estructural es la prescripción 2, sancionatoria sí, o norma que tiene el sancionatoria derecho y como ahora una citó prescripción causa. sancionatoria, y Claro, la y ahora citó tercera la es la causa causa final. final. Y ahora Ah, vamos a la perfecto. cuarta. La originaria, Vamos a repasar las 4. Primera, forma del derecho. Ley promulgada
elaborada, sancionada y que tiene que ser cumplida. La primera. La segunda, la estructura de esa ley. La ley es una prescripción sancionatoria o norma sancionatoria. Vamos a ver, si tenemos tiempo hoy, que para que se convierta en una norma obligatoria o norma jurídica, le tendremos que agregar algo que por el momento no tiene, que es la justificación. Tercera, causa final, la que contamos recién. Cuarta, la que vamos a contar, cierre magistral de las causas y de la explicación en cota. Acá va a aparecer la causa originaria. Él dice, para entender qué sea el derecho, qué es el derecho, tenemos que llegar a la causa originaria. Fíjense la analogía es sencillísima, pero por sencilla no tiene fisuras. Él dice, usa una analogía que es el usar anteojos. ¿Por qué una persona usa anteojos? Porque tiene ver mejor. dificultades tiene dificultades para ver algo. Entonces, usa anteojos, pero esa persona que tiene anteojos le pregunta o le ha preguntado al facultativo o a quien se los recetó, ¿por qué tengo que usar anteojos? Y quien se los receta, el oftalmólogo, le dice, tenés que usar anteojos para ver mejor porque tenés un problema de presbicia, por ejemplo. Entonces, no solamente es importante la finalidad del usar anteojos, que es para ver mejor, sino que ese ver mejor está encadenado con un defecto que explicaría la necesidad de usarlo. Y este defecto, en la analogía de la visión, es la presbicia. Esta analogía la tenemos que trasladar al derecho, dice este autor, porque nos ponemos de acuerdo en elaborar esa mediación que se llama derecho con la finalidad de establecer una adecuada convivencia, pero nos tenemos que preguntar por algo más. ¿Cuál es el defecto íncito en la condición humana que hace que tengamos que elaborar el derecho? O sea que la causa originaria vendría a ser el problema o el defecto que hay que solucionar a través de los medios para llegar a una causa final que es que la sociedad viva en paz y armonía. Claro, hay un defecto, está bien decirlo así, aunque la analogía no sea, tenga diferencias como toda analogía. Hay un defecto, ese defecto, ¿dónde lo tenemos que ubicar? Está íncito en la condición humana. Fíjense que acá empieza a aclararse lo que nosotros dijimos respecto de la relación entre el ser humano y el derecho, cuando dijimos que toda expresión jurídica o todo desarrollo jurídico tiene como base una determinada imagen del hombre. Acá la cuestión fundamental, por eso hablamos de las antropologías, es determinar cuál es la condición humana. Pero Cota nos dice, en esta condición humana, en esta naturaleza humana, hay un defecto, hay un problema. Ese defecto o ese problema es el que va a originar la generación del derecho. Y ese derecho será derecho tal como tiene que ser en la medida en que dicha imagen se corresponda, dijimos, hay muchas imágenes en el ser humano y contamos algunas, pero dijimos, la imagen fiel que se corresponde con el ser humano es el carácter dialogal. Ahora, en la condición dialogal hay un problema. No porque la condición dialogal sea defectuosa, sino no hay que fantasear sobre la condición dialogal. En la condición dialogal hay un defecto. En esa estructura relacional del ser humano hay un defecto. Este es el que puede explicar, o este es el que va a explicar el derecho. Con estas cuatro causas que conocemos, dice Cota, nos podemos meter de lleno
en la explicación de qué sea el derecho. Y finalizar el camino y explicando cuál es el papel que este tiene qué injerencia tiene en la existencia humana, para no verlo como algo que está por fuera, como en el caso del derecho objetivo. El derecho es algo que está por fuera, le prestamos atención o no, pero sabemos que cuando se mete en nuestra vida es para prohibirnos cosas o para imponernos cosas, que es una de las maneras de verlo, o salirnos del derecho subjetivo, suponer o fantasear con que el derecho tiene que ver con la posibilidad de conseguir siempre aquello que me propongo como necesario, como propio, o que hace o que tiene que ver con mi derecho. Continúa, entonces viene una segunda etapa y él dice, vamos a intentar descubrir en el derecho existente ciertos rasgos que tal vez tengan que ver con la condición humana. Va a ir al derecho en su formalización, porque es consciente de que si va al derecho puede obtener ciertos rasgos de la condición humana. Y esos rasgos de la condición humana nos darían la pista sobre cuál es la imagen correcta que tenemos que tener del hombre. Pero esos rasgos después van a volver o van a formar parte del derecho. Veamos la primera parte de la explicación. Dice, tomemos 4 instituciones jurídicas, cuatro expresiones jurídicas: asociaciones, proceso, propiedad y sucesiones. Y él dice, mi análisis de estas formas de expresión jurídica es porque se han encontrado en todas las culturas. Cota es un pensador minucioso que pocas veces deja algún resquicio en su argumentación que pueda invalidar lo que él marca. Entonces, él dice, para que mi argumentación sea adecuada, voy a utilizar expresiones jurídicas, y estas expresiones jurídicas invita a cualquiera que quiera hacerlo, las puede rastrear en las culturas más antiguas, Oriente, Occidente y en cualquier etapa. Siempre ha habido, aún en las civilizaciones más primigenias, asociaciones, propiedad, proceso. ¿De qué manera? Dice, veamos rápidamente en qué consiste cada una de ellas. Dice, ustedes ya lo saben porque las conocen, creo que las conocen a todas. Propiedad marca que para mantener el derecho sobre algo no alcanza con la mera posesión. Entonces se hace necesario la figura o la institución de la propiedad, sea pública o privada. El proceso. Para resolver los problemas o la conflictividad se necesita un tercero, independiente de quienes están en el problema. Entonces aparece el proceso, por supuesto, bajo la figura del juez. Las asociaciones son acuerdos de voluntad de 2 o más voluntades con el objetivo de perseguir algo en común. Y la sucesión, que es el deseo de cada uno de los seres humanos de mantenerse en el tiempo, vigente en el tiempo, aún después de su muerte. Y puede ser siguiendo la voluntad del sujeto, testamentaria, cuando el sujeto deja un testamento, o abierta a sus sucesores. Estas 4 instituciones, o de estas 4 instituciones, dice Cota, podemos extraer u obtener ciertos rasgos. Y comienza la explicación diciendo, ¿por qué recurrimos al proceso o al juez? Dice Cota, sin ningún lugar a dudas que esto lo hacemos en búsqueda de seguridad. ¿Por qué? Por ejemplo, seguridad si es que alguien controvierte nuestro derecho y pretende despojarnos de algo que
nos corresponde, por ejemplo, por ley. Nos sentimos inseguros, inciertos, pero ahí aparece la figura del proceso. La propiedad, estar seguros, como en el caso de la posesión, que otro no va a poder molestarme en su uso, disfrute y goce, porque tengo un título de propiedad. Entonces, la inseguridad disminuiría. En el caso del testamento, quiero estar seguro de que cuando muera, todos mis bienes se destinen a una fundación, pero para esto tengo que querer confiar y depositar esa actividad en aquel que yo designe como albacea. En estos ejemplos y en estas instituciones aparecen entonces claramente primero una necesidad de seguridad, un anhelo de seguridad. Si esto no existiese, la idea sería la inseguridad por parte del sujeto. Pero podemos descubrir otra cosa. Por ejemplo, dice él, pensemos en las asociaciones. ¿Qué nos motiva a generar una asociación? Darnos cuenta de que no podemos alcanzar un objetivo que sería común si lo buscáramos cada uno de nosotros en forma separada o individual. Necesitamos de la colaboración, de la cooperación de los otros, los que conformamos la sociedad, para alcanzar ese objetivo. Pero también recurrimos al proceso porque sabemos que necesitamos del juez para zanjar un problema que podría terminar, por ejemplo, con un daño a mi persona. Y sin la existencia del juez, esto no podría ser importante. En el caso de las sucesiones, solo no puedo permanecer en el tiempo, perdurar en el tiempo. Necesito de qué, dice Cota, necesitamos de la ayuda de los demás. Segundo rasgo que aparece en la propiedad, en el proceso, en la sucesión y en la asociación, necesitamos de la ayuda de los demás. Y el tercer rasgo es, queremos, en el caso de la sucesión, queremos permanecer en la memoria de la colectividad, del pueblo o de la comunidad. ¿Por qué? Queremos durar aún más allá de nuestra muerte. Entonces, la figura del albacea, la figura de la asociación, que luego sigue en los herederos, va a permitir que duremos en el tiempo, a sabiendas de que con mi muerte se extingue mi presencia en este mundo. Esta necesidad de seguridad, esta necesidad de ayuda y esta necesidad de duración, dice Cota, si no son todas las necesidades del ser humano, son las más importantes. Cualquier persona ha experimentado en algún momento esa necesidad de seguridad, esa necesidad de duración y esa necesidad de ayuda. Y él dice, podríamos entonces coincidir que estas tres forman parte de aquello que denominamos condición humana, naturaleza humana o condición humana. ¿Por qué? Porque está presente en todas las culturas, está presente en todos los pueblos y está presente en todas aquellas expresiones que, como las traías en el ejemplo, son expresiones jurídicas. Diríamos, y él dice, sin temor a equivocarnos, que son rasgos de la condición humana, aunque solamente sean estos tres. Pero, dice, además hay otro dato importante, porque estas necesidades, seguridad, ayuda y duración, dice Cota, también las sienten los animales. Con lo cual, la argumentación podría terminar ahí. Esto también lo sienten los animales. También los animales se agrupan en búsqueda de seguridad. También los animales intentan permanecer y tienen un instinto mucho más preformado que el nuestro de supervivencia. Y también son gregarios. Claro, dice Cota. Sin embargo, hay una diferencia entre estos instintos, estas pulsiones instintivas de los animales y el ser humano.
es que ellos no son conscientes de estas necesidades. El ser humano es el único ser consciente, es consciente de que necesita ayuda, necesita seguridad y necesita durar o permanecer en el tiempo. Por eso, en función de estas necesidades, de ser consciente de estas necesidades, hay una diferencia enorme entre ambos órdenes. Ahora bien, somos conscientes de esto. Tenemos que dar un paso más. El derecho. ¿Por qué es importante? Dice Cota. El derecho es importante porque no es que nosotros podamos resolver exclusivamente estos anhelos, estos deseos o estas necesidades con el derecho. Podríamos resolverlas con la economía, con la cultura, con el pensamiento, con la educación. Pero el derecho le aporta algo que las otras respuestas no le van a aportar o no pueden aportarle. ¿Y cuál es esto que le aporta el derecho que los otros órdenes no le aportan? La posibilidad de generar comportamientos obligatorios destinados a satisfacer estas necesidades. Pero hay que dar un paso más. ¿Por qué tenemos, dice él, estas necesidades de las que somos conscientes? En primer lugar, dice, hay una enorme desproporción entre aquello que el ser humano se plantea, que nosotros nos planteamos, que queremos hacer, que pensamos, y aquello que podemos conseguir, obtener o realizar. Es enorme la brecha entre lo que pensamos y lo que podemos hacer. ¿Esto qué remarca? Que somos seres limitados, porque si nuestra voluntad, nuestros anhelos y nuestros deseos tuvieran su correlato en la realidad, sería algo así o seríamos algo así como perfectos. No, somos seres marcadamente limitados. Este es el primer rasgo, o esta es la primera nota negativa que Cota saca como conclusión del análisis de estas necesidades. Somos seres limitados. Hay una enormísima desproporción entre lo que pensamos que podemos hacer y lo que realmente conseguimos. Esto lo decía también Negri cuando él decía que hay promesas íncitas en la condición personal o en los seres personales, hay promesas implícitas que después no pueden realizarse o que de hecho no se realizan y que dan lugar al fracaso. Él decía, estas promesas implícitas en la condición de persona que luego no se pueden realizar conforman lo que él llamaba el fracaso en las relaciones intersubjetivas. Vamos al segundo dato. Dice, hablamos de la ayuda, y es cierto, pero también es cierto que la presencia de los otros no necesariamente puede resultarme de ayuda. Los otros también pueden convertirse en un obstáculo, en un problema. Sin embargo, más allá de que puedan servirme de ayuda o se conviertan en un obstáculo o un problema, no puedo eliminar a los otros de mi propia realidad. Por lo tanto, si no puedo eliminar a los otros de mi propia realidad, que era, por ejemplo, lo que hacía la lectura moderna o la perspectiva individualista, que decía que los otros no eran constitutivos, sino consecutivos, si no puedo eliminarlos, esto indica que somos seres en relación como dato. Es un dato. Dato es, lo aceptemos, nos guste o no nos guste, es ineliminable de mi propia realidad. Somos seres en relación, a lo que se suma que somos seres finitos. Y por último, dice él, y la más sencilla de todas sería, es que tenemos clara conciencia de que en algún momento se agota nuestra vida
de que somos seres finitos, aun cuando hagamos todo lo posible para mantenernos en la existencia. Por ejemplo, el problema que siempre acució a los seres humanos, cuando lo vimos al hablar de monismo y dualismo, el problema de la inmortalidad, el problema de la resurrección. Sea como sea, busquemos lo que busquemos a través de la ciencia y la técnica, hay un dato que nunca va a poder ser salteado o eliminado, es que en algún momento tenemos que morir. A pesar de los ingentes esfuerzos, muchas veces salidos de cauce, que hace el ser humano tratando de, apoyándose en la ciencia y la técnica, generar como una especie de inmortalidad y perfección que no vamos a poder tener nunca. Somos seres finitos. Este dato limitado, este dato de ser seres en relación y este dato de ser seres finitos nos colocan en una situación complicada. Nos ponen en riesgo, dice Cota. ¿Riesgo de qué? Y dice, estamos en riesgo por de pronto ante la naturaleza, con sus desbordes, con los problemas que genera el maltrato a la naturaleza y las catástrofes que la misma genera a consecuencia del trabajo del hombre, pero también estamos en riesgo ante el otro. Nuestra existencia es una existencia insegura, porque la presencia del otro también puede ser, dice él, ambivalente. El otro puede presentarse como amigo, pero también puede hacerlo como enemigo. Puede aceptarnos, pero puede rechazarnos. Recuérdense lo que decía cuando hablaba al hablar de individualismo, de las dos posibles posturas del hombre ante la realidad. Podemos aceptar al otro y podemos rechazarlo. Podemos aceptarlo conscientemente, rechazarlo conscientemente, pero también podemos aceptarlo y rechazarlo no de una manera consciente y prereflexiva, que era el denominado comportamiento en acción, y luego pasábamos al comportamiento reflexivo. Siempre existe en mi trato con el otro la posibilidad de que el otro que está abierto a mí y yo que estoy abierto a él, nos cerremos. Es la retracción. ¿Esto por qué se produce? Fíjense, la modernidad fue una época en la que se ensalzó al yo, al individuo. Y va a decir algo muy importante. Dice, en la singularidad de los seres humanos, la posibilidad del encuentro también puede generar un desencuentro. ¿Cómo funciona esto? Él tiene clara conciencia de que somos individuos, de que somos seres individuales, pero precisamente esto nos convierte en seres singulares. ¿Qué quiere decir que tenemos singularidad? Que nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros intereses son de nosotros mismos, son nuestros. De alguna manera son intransferibles al otro. Pero precisamente porque son intransferibles al otro, ¿no? Estos deseos, estos intereses, estas motivaciones nos hacen discrepar. ¿En qué nos hacen discrepar? En nuestro sentido de la perfección y en nuestras necesidades. Diciéndolo de otra manera, estamos destinados a vincularnos con el otro. Estructuralmente necesitamos del otro, dependemos del otro. Esto no es algo que elegimos. Esto se convierte en una necesidad como parte de nuestro propio desarrollo. En el caso, por ejemplo, de la conciencia, dice Cota, la conciencia es intersubjetiva, porque antes de tener conciencia, hubo algo que la generó. Los modernos decían, la conciencia es el dato a priori, luego viene lo demás. No, la filosofía del diálogo, y Cota particularmente, dice no, el objeto precede a la conciencia. ¿Qué significa que el objeto precede a la conciencia? Que para tener conciencia como seres humanos tiene que haber previamente un otro. Es sencillo.
Hay una explicación técnica larga, pero es sencillo. Para que yo tenga conciencia, o yo hoy tengo conciencia porque previamente a tener conciencia hubo un otro. Hubo otra conciencia que me acogió como tal. Esa conciencia que me acogió como tal y que luego fue preformando mi propia conciencia, indica que yo vine al mundo en un mundo ya desarrollado, con una historia común. Y nosotros somos individuos, pero el individuo viene o accede como individuo cargado de influencias que tienen que ver con los otros, influencias biológicas, sociales, culturales, los genes, la formación, la situación. Entonces, cuando venimos al mundo somos ya un yo, un individuo, pero dentro de una finísima red de relaciones que no podemos negar. Ahora, sí es cierto que no podemos negar esta necesidad que nuestra conciencia nos indica. No somos libres de aceptar o no aceptar al otro. La necesidad es aceptarlo para poder constituirnos como tal. Pero entonces, si la necesidad es aceptarlo para poder constituirnos como tal, hay que tener en cuenta esto de que yo hablaba y retomo la idea de la singularidad. Es probable que el otro tenga un sentido diferente al que tengo yo de la perfección, o que tenga un sentido diferente a lo que sea una necesidad. Y eso nos lleva, prestemos atención a esto, porque para mí es fundamental. Él dice, más allá de la voluntad, más allá de la buena voluntad, el desencuentro puede producirse precisamente por la singularidad. No vamos a evitar el desencuentro con un discurso, con una actitud voluntarista, porque yo quiero, las cosas van a ser diferentes. No, no, no. Esto va más allá de la propia voluntad. No tiene nada que ver ni con la mala fe, ni con la inteligencia, la poca inteligencia, pero nos previene de un discurso voluntarista, que las cosas se arreglan por la voluntad o porque yo quiero. No, va más allá de eso. El desencuentro se va a generar. Ahora, dice él, dice Cota, si bien es cierto que nuestra conciencia, que es una conciencia preparada para acoger a otro, nos evita el riesgo de rechazar a todos, a veces rechazamos a algunos, y el algunos puede ser cualquiera, lo cual hace que la coexistencia se ponga en riesgo. No podríamos rechazar a todos, porque la exigencia íncita a nuestra propia conciencia hace que nos vinculemos con algunos. Fíjense, una comunidad cerrada que rechaza a otros, no se rechaza a sí mismo respecto de aquellos que están adentro de esa comunidad, pero puede rechazar a otros. Acá está lo que marca Conta. Sin embargo, el rechazado puede ser cualquiera. Y esto lleva a un problema. Este problema es que somos conscientes que necesitamos al otro, como decía Juan, pero también somos conscientes que podemos, en ese ir y venir de nuestras posibilidades, rechazarlo en vez de acogerlo. Como decía Buber, por lo individual superando al polo personal. Pero si esto es así, y si nosotros no tomáramos conciencia de que esto es así, y pensáramos como pensaba la modernidad y como piensa el individualismo, somos seres completamente autónomos, la convivencia social se terminaría convirtiendo en una selva. Primaría la ley de la selva si la ilusión del individualismo fuese cierto, que somos sujetos autónomos. Cuando nos damos cuenta de esto, inmediatamente aparece la exigencia, el deber ser. Acá aparece el deber ser. Este es el deber ser que explica la obligatoriedad de todo el derecho, de cualquier formulación y de cualquier regla. Aparece en nuestra conciencia este deber ser. Este deber ser implica que no puedo permitir o dejado al libre arbitrio que la relación con el otro devenga indefinidamente, oscile
abiertamente, indefinidamente, de amigo a enemigo y dejarla librada al azar. Tengo que generar reglas, pautas y normas de comportamiento que establezcan que ese deber ser impida o limite de alguna manera en convertir al otro en enemigo. Tengo que regular esa alternancia. Si esa alternancia yo no la regulo, se termina o terminamos en la ley de la selva. Aún regulándola, es probable que si el derecho no está bien elaborado, sea insuficiente para frenar esta alternancia. Esta alternancia que pone en jaque la coexistencia. ¿Y qué es la coexistencia? La coexistencia es lo que explica la realidad del género humano. Traté de sintetizar porque yo pienso que podemos hacer, más allá del poco tiempo que nos queda, sacar algunas conclusiones importantísimas acá. Estas conclusiones que sacamos que podemos sacar son las siguientes. El derecho es un producto cultural en el cual reflejamos nuestra condición humana. La explicación que dio Cota. ¿Qué espejamos como parte de la condición humana en todos estos casos? 3 cosas. Seguridad, necesidad del otro, indigencia, carencia del otro y duración. Estas 3 son parte de la condición humana, si se quiere, correcta. ¿Por qué es correcta? Porque está presente en todas las culturas y en todos los pueblos. Claro, tenemos el problema de que retrocedió en la modernidad. Pero precisamente en la modernidad, sí, estos 3 datos, que son seguridad, necesidad de ayuda y duración, son datos de la condición humana, presente en todas las culturas y en todos los pueblos. Entonces no hay ninguna duda que forman parte de la condición, de la naturaleza humana que nosotros denominamos condición dialogal. Está íncito en nuestra condición humana. Ha habido o hubo un retroceso cuando en la modernidad, cuando desconociendo estos rasgos de la condición humana, se elaboró derecho. Porque dijimos, el hombre traslada a sus productos culturales cierta concepción o preconcepción que tiene de él. Ahora, la preconcepción o concepción ideológica que el ser humano tenía en la modernidad fue la de verse como un individuo aislado, autosuficiente, competitivo. Y así generó el derecho que se generó. Y ese derecho que se generó, que no se corresponde con la condición humana, es un derecho que en la práctica hoy está exhausto. Entonces, fíjense cómo de alguna manera casi cerró el círculo. Nuestra estructura dialogal no impide que por ser seres finitos y limitados, y acá está el defecto que aparece en la necesidad de utilizar los anteojos, nos lleve a desnaturalizar aquello que tendríamos que hacer necesariamente, que es vincularnos con el otro. Ahí dice esta Cota, la raíz del derecho. Por eso el derecho está presente en la existencia humana como no podía ser de otra manera. Pero no está presente como colgado en un cuadro, prohibición, imposición, ni tampoco pura subjetividad o pura prerrogativa. Fíjense cómo se une, cómo este autor une de manera perfecta lo que denominamos diálogo con lo que denominamos derecho. Cómo explica por qué el derecho es lo que es, pero tenemos que saber qué es lo que es, que no alcanza con describirlo. Y ahí vamos a tener el parámetro para juzgar cualquier ordenamiento jurídico, cualquier ley, norma o regla. Queda pendiente o va a quedar pendiente para un ulterior desarrollo que también es muy importante, importantísimo, cómo en base a este análisis de la condición humana
y del derecho con sus causas y necesidades, Cota lo culmina con una justificación de la obligatoriedad del derecho o de las normas. Pero esto va a quedar para ulteriores desarrollos. Damos entonces por finalizada la clase de hoy y los contenidos de lo que va a ser el próximo encuentro, donde vamos a tener la tercera evaluación, que es el lunes que viene. Parcial. Profe, ¿a qué hora es? En el parcial, Paula, tenemos